Entonces, Hebreos, por favor, capítulo 2. Si usted trae su Biblia, ábrala ahí, libro de Hebreos, en esta tarde o en esta noche. Quiero predicar un mensaje al cual he titulado Venciendo por medio de la muerte. Dice, destapan la tumba de Cristo por primera vez en siglos. Un equipo de investigadores ha puesto al descubierto la superficie original de la supuesta tumba de Cristo, según reveló la edición internacional de National Geographic. Primero había una cueva, o puede que fuera una oquedad en la roca. Dice, en una tumba excavada en la roca maciza fue depositado el cuerpo lacerado de Jesús de Nazaret. La iglesia del Santo Sepulcro en el centro de Jerusalén incluye dos sitios sagrados: el Gólgota, donde Cristo fue crucificado, y su tumba vacía, pues resucitó de entre los muertos, según las Escrituras. Dice, la tumba vacía es el lugar de la revelación de la resurrección de Jesús. Y aunque no estamos, ¿verdad?, en Semana Santa, porque normalmente estos mensajes se predican en Semana Santa, pero yo quiero predicar venciendo por medio de la muerte. Quiero hablar acerca de la victoria de Cristo, que Él, ¿verdad?, por su victoria usted y yo podemos tener victoria esta noche. Vamos a leer nuestro texto, Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, por favor. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuánto lo tienen? Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar por este mensaje. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Dios, que unge mis labios y unge mi corazón para ministrar tu palabra. Unge tu palabra, Señor. Oh Dios, ministra nuestras vidas y que el oído de tu pueblo esté atento, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando. Gracias por todo, Señor. Amén. Venciendo por medio de la muerte. Quiero hablar en primer lugar cuando vivíamos en temor, sujetos a servidumbre. Versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya. El temor a morir, esto está hablando, es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, acerca del temor a la muerte, el temor a morir. Hay gente que, ¿verdad?, tiene un temor espantoso, un miedo espantoso a morir. Cuando yo estaba plebe o chamaco, como dicen aquí, me daba un pavor, me daba un miedo espantoso cuando se hablaba de la muerte, o cuando moría un familiar, por ejemplo, que había que ir al velorio y al entierro. Yo recuerdo cuando se murió mi tía Alejandra, una de las hermanas de mi mamá, de las más chicas. Yo tenía como unos, ¿qué será? Como unos 8 años o 9 años cuando murió mi tía Aleja. Y yo recuerdo que era, en mi mente creo que era el primer velorio, era el primer muerto en la familia. No recuerdo uno anterior, ¿verdad? Así que era el primer familiar que se moría, y a mí me parecía como muy macabro, me parecía muy macabro un velorio, ¿verdad? Porque se sentía muy tétrico el asunto, el ambiente ahí, y yo recuerdo, ¿verdad? Eso nunca se me ha borrado. Mi tía murió porque parece ser que tenía los pulmones llenos de agua, ¿verdad? Porque ella hacía un año, 2 años atrás se había querido ahogar ahí en la playa, en Mazatlán,
y parece ser que el agua se le quedó en los pulmones y eso fue la que lo llevó a la muerte. Yo recuerdo que abrieron cuando estábamos ahí en el velorio de mi tía, estaba la caja ahí, el féretro, y pues la abrieron ahí mis tíos, ¿no? O sea, los hermanos de ella, y estaban todos llorando, y yo recuerdo que yo la vi, hermanos, y de hecho ya tenía, los velorios duraban 3 días, me acuerdo, hasta 3 días los velaban, 4 días, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando miré a través del cristal, mi tía ya estaba reventando ya, y eso me daba miedo, recuerdo, ¿verdad? Y era algo así, gloria a Dios, era algo muy tétrico pensar o estar en un velorio, ¿verdad? En un entierro. Después murió mi tío Pancho también por parte de mi mamá, después mi abuela materna, y así empezaron a morir, y yo fui creciendo, pero era un temor. ¿Cuántos tienen temor a la muerte? Bueno, quizás ahorita ya no, ¿verdad? Pero antes, cuando estábamos plebes, chamacos, ¿verdad? Como que hacer la cosa más así, más que no teníamos a Cristo, el temor a la muerte, ¿verdad? Nos hace estar sujetos a servidumbre. Eso es lo que nos dice esta escritura, el versículo 15, ¿verdad? La traducción al lenguaje actual dice así: con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Bueno, yo era uno de ellos, quizás usted también. Era alguien que se la pasaba la vida teniéndole miedo a la muerte. Le teníamos miedo de que, amén, se muriera un familiar, porque ahí estaba el velorio, ahí estaba el entierro, y todo triste, todo tétrico, ¿verdad? A tomar café y todas esas cosas, usted sabe. Pero, aleluya, porque así es en esta noche, gloria a Dios. Servidumbre significa esclavitud, opresión, y aquí está hablando de servidumbre. Aquellos que dice durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre por el miedo a la muerte. Millones de personas en el mundo viven con un miedo espantoso a la muerte. Se imaginan cosas, se imaginan tragedias, se imaginan lo peor, sueñan tragedias y se despiertan. Y yo recuerdo que antes, ¿verdad? Si tenías un sueño, ¿verdad?, de que alguien se murió, un accidente, tenías que contárselo a otra persona para que no se hiciera realidad. Así como que, así era. Mi hermana soñaba mucho con eso. Mi hermana, la penúltima, ¿verdad? La segunda más bien, ella soñaba mucho así. Y que soñó, de repente despertaba y nos decía: soñé que fulano, o sea, uno de los vecinos, se murió. Y déjeme decirle que por unas 2 ocasiones sucedió que sí se morían los que soñaban. Así que más miedo se nos atrapaba, más miedo nos agarraba, ¿verdad? Y porque la gente que vive con miedo a la muerte, se imaginan tantas cosas, se imaginan tragedias, empiezan a armar cosas imaginarias. Yo no sé si alguien de ustedes ha visto la película, esa serie de películas como de terror que se llaman, ¿cómo se llaman esas películas? Destino Final. Bueno, en esas películas, ¿verdad? Si usted ha visto alguna, porque son como 4 o 5, en esas películas ocurren accidentes terribles. Por ejemplo, si están en una casa, de repente se soltó un tornillo, un clavo, y ese clavo le cayó a alguien en la cabeza, en un pie, o cayó así en un ventilador, y el ventilador aventó el clavo, y el clavo se le clavó en la frente al otro, y de repente, ¿verdad?, ese otro se fue y aventó al otro, y el otro se desnucó. O sea, como un efecto dominó. Bueno, de eso se trata esas películas, Destino Final. También sádicas, bien torcidas. Pero, hermanos, hay gente que se imagina así, y resulta que lo que se imaginan los atrapa y se puede ser una realidad. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Por el miedo a la muerte. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 34, porque esto está hablando de la esclavitud. Dice San Juan, capítulo 8, versículo 34, estas palabras, dice así, de esta manera. Dice: Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está hablando de la esclavitud, y es la esclavitud la que trae el temor a la muerte, el miedo, el ser esclavos a algún pecado. Por eso la gente vive en temor, porque son esclavos del pecado.
En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8, encontramos estas palabras. Gálatas 4, 8, vea conmigo ahí. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. O sea, eras esclavo, eran esclavos del pecado, de los ídolos. Vivíamos en temor, sujetos a esclavitud. Y escúcheme bien, vivir en pecado es vivir en esclavitud. Y por tal razón es vivir en temor. Por eso los pecadores, los inconversos tienen temor, viven con temor, el miedo, porque saben que si la muerte los sorprende no tienen posibilidad de irse al cielo. No, ¿por qué? Porque andan en malos caminos, porque son esclavos del pecado y saben que si en una de esas la muerte llega a sus vidas, va a haber pocas probabilidades de que se vayan al cielo. Aunque algunos, ¿verdad?, todavía tienen, ¿verdad?, el descaro de decir, me arrepiento antes de que me muera, me arrepiento ahí, en ese momento. Pero ¿quién le dice que va a tener la oportunidad de arrepentirse? Quizás no vaya a tener la oportunidad esa. Por eso en esta noche, iglesia, hay temor por la esclavitud al pecado, hay temor a la muerte. Pero yo quiero hablar en segundo lugar de la victoria de Cristo sobre la muerte, porque en nuestro texto está hablando de la victoria de Cristo sobre la muerte. En esta noche vamos a leer ahí Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice estas palabras: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Lo que está hablando aquí es de la victoria de Cristo sobre la muerte. Como Él, por medio de la muerte, dice, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice así: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Aleluya. Lo que está diciendo esta versión, aleluya, que Jesús se hizo, dice, de carne y hueso, para que de esa manera Él podía morir y vencer al diablo, ¿verdad?, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Cristo, por medio de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Él venció al que tenía el imperio de la muerte. La muerte es el aguijón del pecado, o sea, es el veneno del pecado. La muerte, hermanos, es la consecuencia. Dios le dijo a Adán, ¿verdad?, el día que coman de ese árbol, ese día morirán. Le dio la sentencia. Esa era la sentencia. Es el aguijón, es el veneno del pecado, la muerte. Gloria al Señor. Y Cristo, escúchame bien, Cristo utilizó el aguijón de la muerte para destruir al diablo. Primera de Corintios capítulo 15, vean conmigo. Primera de Corintios 15, versículos 55 al 57, dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando Pablo acerca de ese aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu veneno? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? Y él está hablando acerca de la victoria que Cristo obtuvo. Y Él nos da la victoria, gloria al Señor. Porque la victoria de Cristo fue contundente, iglesia. Fue contundente sobre la muerte y sobre el diablo. Él lo venció 10-0. No le dio ni una oportunidad. Cuando dicen amén, lo venció 10-0. No quedaron 10-2 o 10-5. Quedaron 10-0. Cristo ganó. Aleluya. Cristo venció al diablo y a la muerte en esta noche. Veamos ahí en el libro de San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 estas palabras. San Juan 10, versículos 17 y 18 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Él dijo, ¿verdad? Le dijo, yo tengo el poder para entregar mi vida, pero tengo el poder para volver a resucitar. Tengo el poder para morir, tengo el poder para resucitar. Él tiene el poder para dar su vida y tiene el poder para volver a tomarla. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el poder, iglesia. Aleluya. La muerte no lo pudo retener. Amén. Tampoco el diablo. Amén. Ellos no pudieron detener, amén, el llamado, aleluya, lo que Jesús iba a hacer. Ni la muerte ni el diablo. El diablo pensó que crucificándolo iba a acabar con él. Él pensó, él planeó la crucifixión. Demonios, ¿verdad?, se congregaron en el infierno ese día o esa semana cuando Jesús estuvo la última semana en Jerusalén. Y yo creo que demonios se congregaron para planear la muerte de Cristo. Y utilizaron, ¿verdad?, a Judas como el hombre que iba a traicionar a Jesús. Y Judas fue débil, ¿verdad? Fue un instrumento de iniquidad y lo llevaron a la cruz. Lo apresaron, lo azotaron, lo golpearon y el diablo y los demonios lograron crucificarlo. Pero Satanás no se imaginaba que era el plan de Dios que Cristo Jesús fuera crucificado, que fuera sepultado y al tercer día se iba a levantar de la muerte. Por eso, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Cuántos dicen amén? La muerte no lo pudo retener. Hechos, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos 26 al 27. Dice Hechos 2, 26, 27. Vea conmigo estas palabras. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué poderosa palabra. Aleluya, está diciendo, no dejarás mi alma en el Hades, en el infierno. La muerte no lo iba a detener, no lo detuvo. Aleluya. El Hades no lo detuvo. Gloria al Señor. No permitirá, dice, que tu santo vea corrupción. Y Él venció, hermanos. Él venció la muerte, venció al diablo. Y por eso yo quiero hablar en tercer lugar, la victoria de Cristo es nuestra victoria. ¿Cuánto dicen amén? La victoria de Cristo es nuestra victoria. Quizás usted puede sentirse sin esperanza. Quizás puede sentirse usted en este momento, ¿verdad?, sin deseo de seguir adelante. Quizás derrotado, quizás, amén, un poco desalentado. Su fe quizás, ¿verdad?, un poco débil. Pero quiero decirle que Cristo, su victoria es nuestra victoria. La victoria de Cristo es nuestra, iglesia. Vamos a leer nuestro texto, Hebreos capítulo 2, versículo 16 al 18. Dice de esta manera: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero enfatizar en tres cosas aquí, referente a la victoria de Cristo como nuestra victoria. Primero, Dios se enfocó en salvar a la humanidad. Él se enfocó en salvar a la humanidad, lo que dice el versículo 16. Lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Escúchame bien, este versículo es claro. Dice que, aleluya, Jesús no vino a salvar a los ángeles. Cuando habla aquí de a los ángeles, está hablando o se está refiriendo a los ángeles caídos, a aquellos que pecaron, ¿verdad? Aquellos que se rebelaron en la rebelión en el cielo junto con Lucifer. Dice, Él no vino a salvar a los ángeles caídos. En realidad los ángeles caídos no tienen esperanza, porque son los demonios. Son aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, iglesia. Ellos no tienen esperanza de salvación, pero la humanidad sí tiene esperanza. Por eso usted y yo estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que, aleluya, Él vino, gloria al Señor, para socorrer a la descendencia de Abraham. O sea, aleluya, aquellos descendientes de Abraham, judíos y gentiles. O sea, judíos y gentiles.
Dios miró la condición perdida de los descendientes de Abraham y extendió su misericordia enviando a un Salvador, a Jesús. Él nos miró, Él me miró a mí, le miró a usted, Él miró a la humanidad. Él miró a su creación, hermano, que se estaba destruyendo, y por eso envió a Jesús. Aleluya. Y luego otra cosa más, dice que se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Es lo que dice el versículo 17, gloria al Señor. Pero la Biblia en lenguaje sencillo dice así: y para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Por eso, por hacerse igual a todos nosotros, pudo ser un jefe de sacerdotes en que se puede confiar, lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte logró que Dios perdonara nuestros pecados. Dice que Él se hizo igual a nosotros. Filipenses capítulo 2 dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Aleluya. Así que Él se hizo como nosotros, igual a nosotros, para salvarnos, para librarnos, para perdonar nuestros pecados. Él se convirtió en un sumo sacerdote que intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y por eso, hermano, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y esto no, muchas veces hay cristianos que no alcanzan a captar esto. Y el diablo los engaña. El diablo, ¿verdad?, les avienta toda clase de mentiras, toda clase de engaños, y caen en las mentiras del diablo. Le creen esas mentiras, caen en el engaño y muchas veces terminan yéndose de los caminos de Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere, que usted y yo le creamos sus mentiras, pero es un mentiroso, como prediqué hace unos días atrás. Él es el padre de la mentira. Finalmente, tercero, Él es nuestra ayuda. El versículo 18 en la Biblia en lenguaje sencillo dice así: y como Él mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, puede ayudarnos a todos. Acuérdese que Él tenía la naturaleza de Dios, era divino, pero también era hombre, se hizo hombre, nació como un ser humano en el vientre de una madre, de María. Él nació como cualquier ser humano, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Él tuvo un cordón umbilical. Él, amén, a los 9 meses salió del útero de María. O sea, como un hombre. Y Él, amén, Satanás le puso trampas. Oh, hermanos, esos años de ministerio, desde que nació Jesús, desde que nació, acuérdese, cuando Herodes quiso matarlo, mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque el diablo, por medio de Herodes, quería destruir a Jesús. Y por todos lados, trampas y más trampas, obstáculos. Así que Él sabe cuáles son las trampas. Él sabe exactamente lo que usted sufre, lo que usted de repente se enfrenta como persona, como ser humano. Él sabe nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El diablo nos pone trampas, pero Él puede ayudarnos a todos, dice este versículo. Él puede ayudarnos, hermanos. Aleluya. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él vivió como hombre. Él sintió dolor, Él lloró, Él sintió miedo, Él, hermano, tuvo sentimientos. Y fue tentado también. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que en esta noche su victoria es nuestra victoria. Nadie le va a comprender más a usted que Jesús, su verdadero amigo. Él sí le comprende, hermano, hermana. Él sí nos comprende, porque Él es un fiel amigo. Él comprende nuestras debilidades. Él comprende nuestras luchas, nuestras batallas. Él nos va a ayudar. En ese momento, cuando usted se sienta así, angustiado, angustiada, con miedo, con temor, ¿verdad? Cuando usted se sienta, gloria al Señor, tentado, tentada a tirar la toalla, ¿verdad? A decir, ya estuvo ya. Oh, clame al Señor, porque Él le va a ayudar. Él le va a fortalecer. Él va a traer fuerzas una vez más. Él va a fortalecer su fe una vez más. Él va a fortalecer su vida para que usted una vez más se levante y siga adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él se compadece de nuestras debilidades. Porque Él vivió, sintió,
fue humano, aleluya, fue, amén, tuvo la naturaleza de un hombre, pero él venció por el Señor. Por eso el diablo no puede, hermanos. Cuando alguien cae, cuando alguien se aleja de Dios, no es que el diablo, ¿verdad?, le haya obligado. El diablo no puede obligar a nadie. No puede obligar a nadie. Él simplemente avienta tentación, pone obstáculos. Pero nosotros vamos a decidir si le creemos sus mentiras, si le creemos a él, al diablo, o le creemos a nuestro Dios. ¿Verdad? Si creemos las mentiras del enemigo o si creemos las verdades de la palabra de Dios. Aleluya. Porque su victoria es nuestra victoria. Y en esta noche de eso se trata. El punto aquí es que Él es nuestra victoria. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra victoria, iglesia. Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, por el Señor. Y Él, ¿verdad?, nos libra, dice. Él libra a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya. Así es que en esta noche, esta es la gran victoria. Que Cristo Jesús fue victorioso y que por Él nosotros también vamos a ser victoriosos. Que usted puede ser más que vencedor sobre sus debilidades, sobre sus situaciones que usted esté viviendo, sobre cualquier cosa que usted esté pasando. Usted puede ser más que vencedor. Pero tiene usted que agarrarse de estas promesas. Usted tiene que clamar a Dios, gloria al Señor. Tiene que ponerse en la voluntad de Dios. Y Dios extenderá su mano como un sumo sacerdote y le va a fortalecer y le va a ayudar, gloria al Señor. Le va a ayudar. Amén. Porque pueden ser palabras. Muchas veces, ¿verdad? Podemos poner ahí en el WhatsApp, en el Face, mensajes, palabras, versículos muy tremendos. Pero de las palabras a los hechos hay una gran distancia, ¿verdad? Hay veces hay mucha gente que pone versículos así, pero viven derrotados, viven atados. Aquí se trata, ¿verdad?, de los hechos, de creerlas y de ponerlas por obra. Aleluya. Y de creer que Él venció para que nosotros también seamos no solamente vencedores, sino más que vencedores, como dice Romanos 8, gloria a Dios, más que vencedores. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Te alabamos, Señor. Gracias, 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 Señor. Te adoramos. Aleluya, gracias, Cristo. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta noche, por unos momentos, incline su rostro y cierre sus ojos, por favor. Todo ojo cerrado y todo rostro inclinado. En esta noche, aleluya, iglesia, este es un llamado, es un reto, ¿verdad? Un mensaje que yo quería compartirles con el propósito de animarles y de decirles que hay que seguir adelante, que Cristo Jesús venció. Antes vivíamos en temor, vivíamos atemorizados, aleluya. Seguramente usted vivía con temor. Hay gente, ¿verdad?, que está en las iglesias, que están sirviendo a Dios y en el pasado andaban en caminos de perdición, inclusive andaban metidos en problemas, inclusive de muerte, de venganzas, gente que estuvo involucrada, ¿verdad?, en el narcotráfico, gente que estuvo involucrada en cosas así y vivían con miedo porque de repente, cualquier rato, alguien los iba a matar, los iba a asesinar, venganza o algo así. Pero qué tremendo que en Cristo Jesús Dios empieza a hacer la obra en el corazón y hacer una obra poderosa. Qué tremendo, gloria al Señor, es poder descansar en Dios y no vivir con temor, sino confiar en Dios, que Jesús venció a la muerte y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y por Él somos más que vencedores, iglesia. En esta noche, gloria al Señor, usted y yo tenemos la promesa. Jesús vino a salvar a la humanidad. Dios en su misericordia miró a la humanidad. En su bondad, como predicaba en la mañana, y en su misericordia, y envió a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta noche, hermano, hermana, usted que está empezando a vivir para Dios, agárrese de Dios, agárrese del Señor, clame a Dios. Están viniendo ataques a su vida, van a venir más ataques, porque esto no para. Va a haber tiempos de descanso, pero de repente vienen tiempos de guerra también. Va a haber tiempo de abundancia, pero de repente hay tiempo de escasez. Hay tiempo de ataques, problemas en la familia, tantas cosas que se presentan. Pero siempre usted esté consciente de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en esta noche. Usted es más que vencedor. Usted y yo somos vencedores. Aleluya. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Aleluya. Y en esta noche necesitamos orar, iglesia. Quizás usted está pasando, ¿verdad?, un tiempo donde usted siente, ¿verdad?, que no la va a hacer. Siente que no la va a armar. El diablo ha traído mentiras, engaños, miedo, muchas cosas tal vez. Pero vamos a orar en esta noche. Vamos a reprender toda mentira del diablo, toda mentira del enemigo, y vamos a declarar las verdades de Dios. Vamos a declarar las promesas de Dios. Vamos a declarar las verdades de la palabra de Dios, iglesia. Así es que vamos a orar en esta tarde. Pónganse de pie, gloria al Señor. Vamos a poner de pie, vamos a abrir estos altares para venir delante de Dios, gloria al Señor. ¿Por qué no vienen aquí al altar, por favor? Pásenle.